Bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, quiero que sepan algo, todas las historias que van a escuchar hoy fueron enviadas por personas reales, gente que trabajó, o todavía trabaja, en turnos nocturnos. Hospitales, gasolineras, fábricas, hoteles, lugares donde el mundo se queda en silencio y uno se da cuenta de que nunca está tan solo como cree. Apaguen las luces, pónganse los audífonos, y no se olviden, si alguna de estas historias los asusta, coméntenlo abajo. Empecemos con la primera. Daniela tenía 23 años cuando consiguió el trabajo. No era gran cosa, en teoría. Vigilar el estacionamiento subterráneo de un edificio de oficinas en el centro, de 11 de la noche a 7 de la mañana. El sueldo era decente, el trabajo parecía tranquilo, y ella necesitaba el dinero para pagar la universidad. Su jefe, un hombre mayor de bigote gris llamado Don Refugio, le explicó las reglas el primer día. Es fácil, le dijo, mientras le entregaba las llaves y un radio. Revisas las cámaras cada hora, caminas por los 3 niveles cada 2 horas, y anotas cualquier cosa rara en la bitácora. Nada más. ¿Y si pasa algo?, preguntó ella. Don Refugio se quedó callado un segundo, como si estuviera pensando la respuesta. No va a pasar nada, dijo finalmente. Solo, si ves algo en el nivel 3, no le hagas caso. A veces la gente deja cosas raras ahí. Ignóralo y sigue caminando. Daniela no le dio importancia. Pensó que se refería a basura, o tal vez a alguna broma de los otros guardias. Esa primera semana todo fue normal. El estacionamiento, de 3 niveles, se vaciaba completamente después de las 10 de la noche. Solo quedaban unos 15 autos, los de la gente que trabajaba hasta tarde en las oficinas de arriba, y ella hacía sus rondas escuchando el eco de sus propios pasos contra el concreto. Fue la segunda semana cuando empezó a notar algo diferente en el nivel 3. El nivel 3 era el más profundo, el más oscuro. Las luces fluorescentes de ese piso siempre parpadeaban, como si estuvieran a punto de morir, y por alguna razón el aire ahí abajo se sentía más frío que en los otros niveles, incluso en pleno verano. La primera vez que Daniela bajó a hacer su ronda, notó que había un auto estacionado en el rincón más alejado, un Tsuru blanco viejo, cubierto de polvo, con las llantas ponchadas. No estaba en la lista de vehículos registrados. Lo anotó en la bitácora, tal como le habían enseñado, y siguió caminando. Al día siguiente el auto seguía ahí. Y al siguiente. Y al siguiente. Después de una semana, Daniela le preguntó a uno de los guardias del turno de día si sabía de quién era. Ah, el Tsuru, dijo el hombre, sin mirarla a los ojos. Llevo 4 años trabajando aquí y ese carro nunca se ha movido. Ni siquiera sé cómo entró. ¿Y nadie lo ha reportado? ¿Para que se lo lleve la grúa? El guardia se encogió de hombros y cambió de tema rápidamente, algo que a Daniela le pareció extraño, pero no le dio más vueltas. Las cosas empezaron a cambiar la tercera semana. Daniela estaba haciendo su ronda de las 3 de la madrugada, bajando por la rampa hacia el nivel 3, cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco, música. Una radio, tocando muy bajito, una canción vieja que no reconocía, en español, con esa calidad rasposa de las estaciones AM. Venía del fondo del estacionamiento. Del Tsuru blanco. Su primer instinto fue dar la vuelta y subir corriendo, pero se dijo a sí misma que probablemente era solo un vagabundo que se había metido a dormir ahí, o algún trabajador nocturno tomando un descanso en su auto. Caminó despacio, con la mano en el radio, lista para llamar a seguridad si algo se veía mal. Cuando llegó al auto, la música se detuvo de golpe. El Tsuru estaba completamente vacío. Las ventanas cerradas, el polvo intacto sobre el cofre, sin una sola huella. Pero el radio del tablero, el viejo radio del carro, no un teléfono ni nada más, tenía la lucecita verde encendida, como si acabara de estar prendido. Daniela sintió que el corazón se le subía a la garganta. Retrocedió un paso, y en ese momento escuchó un golpe seco detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, apuntando su linterna hacia la oscuridad, pero no había nada. Solo columnas de concreto y las sombras que se estiraban entre ellas. Decidió que ya era suficiente por esa noche, y subió corriendo las escaleras hasta la caseta de vigilancia, donde se quedó el resto del turno con la puerta cerrada con seguro. A la mañana siguiente, cuando llegó Don Refugio a relevarla, ella le contó todo, esperando que se riera o que le dijera que había sido su imaginación. Pero Don Refugio no se rió. Se quedó mirándola muy serio, y después de un largo silencio, le dijo la verdad. Hace 6 años, empezó, había un guardia que trabajaba aquí, se llamaba Ismael. Era buena gente, trabajador.
Un día, un cliente furioso, alguien al que le habían levantado el carro con la grúa por invadir un espacio reservado, regresó una noche borracho y con una pistola. Discutieron aquí abajo, en el nivel 3. Nadie sabe bien qué pasó, pero encontraron a Ismael muerto al día siguiente, adentro de su propio carro. El suru blanco era de él. Daniela sintió que se le helaba la sangre. Movimos su cuerpo, claro, continuó don Refugio, pero la familia nunca vino por el carro. Se quedó ahí. Y desde entonces, cada guardia nuevo que dura más de un mes en el turno de noche, en algún momento, escucha la radio. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó ella, con la voz temblando. Lo que te dije el primer día. Ignóralo. Nunca te acerques al carro cuando la música esté sonando. Los que se acercan, don Refugio hizo una pausa, mirando hacia la rampa que bajaba al nivel 3, los que se acercan empiezan a ver a alguien sentado en el asiento del conductor. Y los que llegan a verlo bien la cara, renuncian esa misma semana. Nunca dicen por qué. Daniela quiso renunciar esa misma mañana, pero necesitaba el dinero, así que decidió aguantar, evitando por completo el nivel 3 en la medida de lo posible, dejando esa parte de la ronda para el final y caminando lo más rápido que podía. Durante casi 2 meses, funcionó. Escuchaba la música de lejos algunas noches, pero nunca volvió a acercarse al auto. Hasta la noche en que todo cambió. Era una madrugada de octubre, casi las 4 de la mañana. Daniela bajaba por la rampa del nivel 3, apurada como siempre, cuando notó algo que la detuvo de golpe. El suru blanco ya no estaba en su lugar de siempre. Estaba estacionado en medio del pasillo, atravesado, bloqueando el paso. Y las luces del auto estaban encendidas. Ella se quedó paralizada. La música empezó a sonar, la misma canción de siempre, pero esta vez más fuerte, como si el volumen hubiera subido solo. Y entonces, muy despacio, la puerta del conductor comenzó a abrirse. Daniela no esperó a ver qué salía de ahí. Corrió hacia las escaleras con todas sus fuerzas, sintiendo que algo la seguía de cerca, escuchando pasos detrás de ella que sonaban exactamente igual a los suyos, como un eco que llegaba un segundo tarde. Llegó a la caseta, cerró la puerta con seguro, y llamó a don Refugio, quien llegó 20 minutos después, encontrándola hecha un ovillo en el rincón, temblando. Cuando bajaron juntos al nivel 3 para revisar, el suru blanco estaba exactamente en su lugar de siempre, en el rincón, cubierto de polvo, con las llantas ponchadas. Como si nunca se hubiera movido. Daniela renunció esa misma semana. No volvió a trabajar en las noches nunca más. Pero hasta el día de hoy, dice que hay algo que nunca pudo explicar, la noche que corrió hacia las escaleras, cuando por fin se atrevió a mirar hacia atrás una última vez antes de cerrar la puerta de la caseta, alcanzó a ver, por una fracción de segundo, una figura parada junto al auto, mirándola fijamente. Y esa figura, dice ella, tenía puesto el mismo uniforme de guardia que ella llevaba puesto esa noche. Antes de seguir, quiero recordarles algo: si están viendo esto solos, de noche, tal vez sea buen momento para prender una luz. Esta historia me la contó una mujer llamada Karina, que trabajó como enfermera durante casi 4 años en un hospital pequeño, de esos que hay en pueblos donde todo mundo se conoce. Ella me pidió que cambiara el nombre del hospital, así que yo también voy a hacerlo. Vamos a llamarlo Hospital San Judas. Esto fue lo que me contó. Karina empezó a trabajar ahí justo después de terminar su carrera. Era joven, tenía 24 años, y como todos los enfermeros nuevos, le tocó el peor horario, el turno de la noche, de 10 a 6 de la mañana, en el tercer piso, el área de medicina interna, donde estaban los pacientes más delicados, muchos de ellos ancianos, muchos de ellos esperando que llegara su hora. El hospital tenía 4 pisos. El primero era urgencias, el segundo era consulta general y laboratorios, el tercero era medicina interna, y el cuarto piso llevaba cerrado más de 10 años. Se suponía que iba a ser el área de pediatría, pero nunca se terminó de construir por falta de presupuesto, y quedó ahí, abandonado, con los pasillos a medio pintar y las puertas selladas con cadenas. La primera vez que Karina escuchó hablar del cuarto piso fue en su segunda semana de trabajo. Estaba tomando café en la sala de enfermeras con Rosaura, una enfermera mayor que llevaba casi 20 años en el hospital, cuando el tema salió a relucir sin que ella lo buscara. «Nunca subas al cuarto piso», le dijo Rosaura, de la nada, mientras revisaba unos expedientes. «¿Por qué lo dice?», preguntó Karina, un poco sorprendida. «Ni siquiera sabía que se podía subir. Pensé que estaba cerrado con llave». «Se supone que sí. Pero a veces el elevador de carga se queda ahí, en el cuarto piso, aunque nadie lo haya llamado. Y cuando eso pasa,
hay que tomar las escaleras, no importa lo cansada que estés. Karina se rió, pensando que era una broma o una superstición de hospital, como esas historias que siempre circulan entre el personal médico. Le preguntó si el cuarto piso estaba embrujado, medio en broma, y Rosaura la miró muy seria. No sé si es la palabra correcta, dijo. Pero hace años, antes de que tú llegaras, una enfermera subió una noche a buscar material que se había guardado ahí arriba antes de que cerraran por completo la obra. Nunca la volvimos a ver. ¿Cómo que nunca la volvieron a ver?, preguntó Karina, con una risa nerviosa. ¿Renunció? No, dijo Rosaura, bajando la voz. Desapareció. La policía vino, buscaron por todo el hospital, por todo el pueblo. Nunca encontraron nada. Ni una pista. Su bata quedó doblada junto al elevador de carga, en el cuarto piso. Eso fue lo único que encontraron. Karina sintió un escalofrío, pero se convenció de que era una leyenda urbana, una de esas historias que la gente inventa para asustar a los nuevos. Todos los lugares de trabajo tienen sus mitos. Decidió no darle más importancia. Durante los primeros meses, todo fue relativamente normal. El trabajo era duro, pacientes que necesitaban atención constante, algunas muertes que la afectaron profundamente, las largas horas de silencio en los pasillos vacíos, pero nada fuera de lo común. Hasta una noche de febrero, cuando algo cambió para siempre. Era casi la 1 de la madrugada. Karina estaba haciendo su ronda, revisando a los pacientes, cuando notó que el elevador de carga, que normalmente se quedaba en la planta baja, marcaba el número 4 en el indicador digital sobre la puerta. Se quedó viéndolo un momento, sintiendo que algo no estaba bien, pero pensó que tal vez algún trabajador de mantenimiento lo había usado y se le había olvidado bajarlo. Presionó el botón para llamarlo. El indicador cambió de 4 a 3, luego se detuvo. Las puertas del elevador se abrieron. Adentro no había nadie. Pero el olor que salió de ahí la hizo retroceder un paso, un olor a humedad, a polvo viejo, a algo parecido al metal oxidado, mezclado con algo más que ella no supo identificar en ese momento, pero que después, pensándolo bien, describió como olor a cosa muerta, pero vieja, ya seca. Cerró las puertas del elevador sin subir, y decidió tomar las escaleras para su siguiente tarea, tal como Rosaura le había advertido meses atrás. Pero cuando pasó junto a la puerta que llevaba a las escaleras del cuarto piso, una puerta metálica gris, siempre cerrada con una cadena y un candado, notó algo que la dejó helada. La cadena estaba en el suelo. Cortada. Y la puerta estaba entreabierta. Karina se quedó parada ahí varios segundos, con el corazón latiéndole con fuerza. Todo en ella le decía que debía irse, avisar a seguridad, hacer cualquier cosa menos acercarse. Pero había algo, una especie de curiosidad enferma, esa que a veces nos traiciona en los peores momentos, que la hizo dar un paso hacia la puerta y empujarla un poco más, solo para asomarse. La escalera hacia el cuarto piso estaba completamente a oscuras. El foco que normalmente iluminaba ese tramo estaba fundido, o tal vez roto, no pudo distinguirlo bien, y el silencio ahí era distinto al resto del hospital. Más denso. Más pesado. Y entonces lo escuchó, un llanto. Un llanto de bebé, viniendo de algún lugar arriba, en la oscuridad del cuarto piso abandonado. Karina sabía, racionalmente, que eso no tenía ningún sentido. El cuarto piso nunca había sido usado, nunca había habido pacientes ahí, mucho menos un área de maternidad funcionando. Pero el llanto seguía sonando, cada vez más claro, y algo en su instinto, ese instinto tan antiguo que todos tenemos y que rara vez escuchamos, le gritó que cerrara esa puerta inmediatamente. Lo hizo. Cerró la puerta con todas sus fuerzas y se alejó corriendo por el pasillo, con las piernas temblando, hasta llegar a la sala de enfermeras, donde encontró a Rosaura tomando café, como si nada. Escuché algo en las escaleras del cuarto piso, le dijo, sin aliento. La cadena estaba cortada. Rosaura dejó su taza de café muy despacio sobre la mesa, y por primera vez desde que Karina la conocía, vio miedo real en su cara. ¿Qué escuchaste?, preguntó, con la voz muy baja. Un bebé. Llorando. Rosaura se quedó en silencio un largo rato, y después le contó algo que Karina nunca había escuchado antes, algo que nadie más en el hospital parecía saber, o tal vez que nadie quería contar. Antes de que empezaran a construir el cuarto piso, dijo Rosaura, en ese mismo terreno había una casa. Una casa vieja que el hospital compró para poder expandirse. La familia que vivía ahí no quería vender, pero les ofrecieron tanto dinero que no pudieron negarse. Se mudaron, pero cuentan que la señora de esa casa, antes de irse, había perdido un bebé, muchos años atrás.
Un aborto espontáneo, algo así. Y decía que el espíritu de esa criatura nunca se había ido de la casa, que ella lo escuchaba llorar por las noches. ¿Y usted cree eso?, preguntó Karina, con un hilo de voz. No creía, dijo Rosaura, hasta la noche que yo también subí. Karina la miró, sorprendida. Fue hace muchos años, continuó Rosaura, antes de lo de la enfermera que desapareció. Yo era nueva, como tú, y no le creía a nadie sobre las advertencias. Subí al cuarto piso una noche por simple curiosidad, cuando todavía se podía subir sin tanto problema, antes de que pusieran la cadena. Y lo que vi allí arriba, se detuvo, como si la palabra se le atorara en la garganta, no se lo voy a contar. Nunca se lo he contado a nadie. Solo te voy a decir esto, si algún día ves la puerta del cuarto piso abierta, no te asomes. No importa lo que escuches. Ciérrala y vete. Esa noche, Karina no volvió a acercarse a esa parte del hospital. Terminó su turno encerrada prácticamente en la sala de enfermeras, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente, cuando el personal de mantenimiento revisó la puerta del cuarto piso, encontraron la cadena en el suelo, cortada limpiamente, como con unas pinzas industriales. Pero las cámaras de seguridad del pasillo, que cubrían esa zona las 24 horas, no mostraban a nadie acercándose a esa puerta en toda la noche. Ni siquiera a Karina, aunque ella juraba haber estado parada justo ahí. Pusieron una cadena nueva, más gruesa, con un candado reforzado. Y durante casi un año, todo volvió a la normalidad. Karina decidió, después de esa noche, tomar más en serio las advertencias de sus compañeras mayores. Nunca volvió a acercarse al elevador de carga cuando marcaba el cuarto piso, y siempre tomaba las escaleras alejándose lo más posible de esa puerta metálica gris. Pero el trabajo en el hospital continuó, los años pasaron, y llegó a acostumbrarse tanto a esa rutina de evitar ciertos lugares que casi había olvidado el miedo original de esa primera noche. Hasta que, casi 3 años después, atendió a una paciente nueva en el área de medicina interna. Una mujer de unos 70 años, con problemas del corazón, que llevaba varios días internada. Una noche, mientras Karina le tomaba los signos vitales, la mujer, que llevaba horas dormida, abrió los ojos de golpe y la agarró fuertemente del brazo. Tu bebé está llorando, le dijo, con una voz que no sonaba como la suya, una voz más ronca, más profunda. Deberías ir a verlo. Karina se quedó paralizada. Ella no tenía hijos. Nunca los había tenido. Señora, está usted confundida, le dijo, tratando de mantener la calma. Debe ser el medicamento. La mujer la soltó lentamente, y volvió a cerrar los ojos, quedándose dormida como si nada hubiera pasado. Pero cuando Karina salió de la habitación, temblando, y miró hacia el fondo del pasillo, hacia la puerta del cuarto piso, notó algo que la dejó sin aliento. La puerta estaba entreabierta otra vez. Y esta vez, la cadena nueva, la reforzada, estaba enrollada perfectamente en el suelo junto a la puerta, como si alguien la hubiera desenredado con mucho cuidado, sin cortarla. Karina nunca volvió a subir a ese piso. Renunció al hospital 2 meses después, dando como excusa que se mudaba a otra ciudad. Pero hasta el día de hoy, dice que hay algo que la persigue de esa última noche, cuando salió del hospital por última vez, cargando sus cosas hacia el estacionamiento, alcanzó a ver una luz encendida en una de las ventanas del cuarto piso. Una luz tenue, amarillenta, moviéndose despacio de un lado a otro. Como si alguien, ahí arriba, estuviera caminando de un lado a otro, meciendo a un bebé para que dejara de llorar. Esta historia me la mandó un muchacho llamado Beto, por mensaje directo, hace casi un año. Al principio pensé que era una historia inventada, de esas que la gente arma para ganar algo de fama en redes. Pero después de hablar con él por videollamada, de escuchar su voz temblar en ciertas partes del relato, decidí que merecía estar en este canal. Él trabajó, durante casi un año, en una gasolinera solitaria sobre la carretera 45, una de esas rutas que conectan pueblos pequeños, rodeada de kilómetros de terreno vacío y oscuridad total en cuanto se pone el sol. Esto fue lo que me contó. Beto tenía 19 años cuando consiguió el trabajo. Necesitaba dinero para pagar sus estudios, y su tío, que conocía al dueño de la gasolinera, le consiguió el puesto de encargado nocturno. El horario era brutal, de 9 de la noche a 6 de la mañana, solo, atendiendo la caja, cobrando la gasolina, vendiendo cigarros y refrescos a los pocos camioneros que pasaban por ahí a mitad de la noche. La gasolinera era pequeña, con solo 4 bombas y una tiendita, rodeada de oscuridad por todos lados. El pueblo más cercano quedaba a casi 20 minutos en carro, y en la carretera, después de las 11 de la noche, casi no pasaban vehículos.
A veces, en las noches más tranquilas, Beto podía pasar 2 o 3 horas completas sin ver a un solo cliente, solo él, el zumbido de los refrigeradores, y el silencio absoluto del desierto que rodeaba el lugar. El dueño, un señor llamado Aparicio, le advirtió desde el primer día sobre una regla muy específica. Si alguien golpea la puerta de atrás después de la medianoche, le dijo, mientras le entregaba las llaves, no abras. No importa lo que digan, no importa lo que escuches. Esa puerta se queda cerrada hasta que amanezca. ¿Por qué?, preguntó Beto, un poco confundido. ¿Es peligroso el rumbo? No es por ladrones, dijo Aparicio, y no dio más explicaciones. Beto insistió un poco más, pero el señor cambió de tema rápidamente, y él no quiso presionar más, pensando que tal vez era solo un asunto de seguros, o alguna regla rara del negocio. Durante el primer mes, todo transcurrió sin ningún problema. Beto se acostumbró a la soledad, a las horas muertas, a los pocos camioneros que paraban de madrugada para cargar combustible y comprar café. La puerta de atrás, que daba hacia un terreno baldío detrás de la tienda, nunca sonó. Casi se había olvidado de la advertencia de Aparicio. Todo cambió una noche de septiembre, alrededor de la 1 de la madrugada. Beto estaba detrás del mostrador, viendo vídeos en su teléfono para pasar el tiempo, cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta trasera. Toc. 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 Se quedó paralizado un segundo, recordando la advertencia de su jefe. La puerta trasera estaba en un pasillo corto que conectaba con el almacén, lejos de la vista del mostrador principal, así que no podía ver quién estaba tocando sin caminar hasta allá. Se quedó quieto, esperando, pensando que tal vez había sido un animal, o el viento golpeando algo. Los golpes se repitieron. Toc. 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 Esta vez más fuertes. Y entonces escuchó una voz. Una voz de mujer, joven, que sonaba angustiada, casi llorando. Por favor, ábreme, dijo la voz, del otro lado de la puerta. Me persiguen. Por favor, ayúdame. El instinto de Beto, como el de cualquier persona decente, fue correr a abrir la puerta. Pero algo lo detuvo, el recuerdo de la advertencia de Aparicio, tan seria, tan específica, y se quedó parado detrás del mostrador, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber qué hacer. ¿Hola?, dijo la voz de nuevo, más cerca, como si la persona hubiera pegado la boca a la rendija de la puerta. Por favor, sé que estás ahí. Vi la luz encendida. Necesito ayuda, por favor. Beto sintió que se le partía el corazón. Sonaba tan real, tan desesperada. Pensó en las noticias que a veces veía sobre mujeres desaparecidas en esa zona, sobre los peligros de la carretera de noche. Dio un paso hacia el pasillo, con la intención de al menos ver por la pequeña ventana de la puerta quién estaba ahí, cuando su teléfono sonó de repente, sobresaltándolo. Era un número desconocido. Contestó, todavía caminando hacia la puerta. Bueno, dijo, con la voz temblando. No abras la puerta. La voz del otro lado de la línea era de un hombre, adulto, con un tono urgente pero calmado, como quien ha dicho esa misma frase muchas veces antes. ¿Quién habla?, preguntó Beto, confundido. Soy Aparicio. No abras la puerta de atrás. ¿Está tocando ahorita? Beto sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Sí, dijo, apenas en un susurro. Hay una mujer, dice que la están persiguiendo, que necesita ayuda. No es una mujer, lo cortó Aparicio. Escúchame bien. No te acerques a esa puerta. Quédate donde estás, en el mostrador, y no le contestes nada. No importa lo que diga. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo sabe qué? Porque tengo un sensor de movimiento conectado a mi teléfono, en esa zona del almacén, dijo Aparicio, rápidamente. Me llegó la alerta hace un minuto. Beto, quédate en el mostrador. Voy para allá ahora mismo. La llamada se cortó. Beto se quedó parado en medio del pasillo, con el teléfono todavía en la mano, escuchando cómo la voz del otro lado de la puerta seguía suplicando, cada vez con más desesperación. ¿Por qué no me abres?, decía la voz, y algo en su tono había cambiado, ya no sonaba tan asustada, sonaba molesta. Sé que estás ahí. Puedo escucharte respirar. Beto retrocedió lentamente hacia el mostrador, sin quitarle los ojos de encima a la puerta trasera, como si esperara que en cualquier momento fuera a abrirse sola. La voz siguió hablando,
cambiando de tono constantemente, a veces suplicante, a veces enojada, a veces, y esto fue lo que más lo asustó, imitando su propia voz, repitiendo frases que él mismo había dicho minutos antes por teléfono, como si lo hubiera estado escuchando todo el tiempo. ¿Por qué no me ayudas, Beto? Dijo la voz, usando su nombre, un nombre que él nunca había dicho en voz alta esa noche. Solo quiero entrar. Hace mucho frío aquí afuera. Beto se metió detrás del mostrador y se agachó, abrazando sus rodillas, tratando de no hacer ningún ruido, esperando a que Aparicio llegara. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más violentos, como si alguien estuviera golpeando con todo el cuerpo, y después, de repente, se detuvieron por completo. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Beto se quedó agachado, sin atreverse a moverse, durante lo que le pareció una eternidad, hasta que escuchó el sonido de un motor acercándose por el frente de la gasolinera. Era Aparicio, llegando en su camioneta a toda velocidad. Beto corrió a abrirle la puerta principal, y el hombre entró rápidamente, con una expresión seria en la cara, cargando algo que parecía un frasco pequeño con sal. ¿Estás bien?, le preguntó, revisándolo de arriba a abajo. ¿Te dijo tu nombre? ¿Repitió cosas que tú habías dicho? Beto asintió, todavía temblando, sin poder articular palabra. Aparicio caminó hacia el pasillo del almacén, y empezó a esparcir sal alrededor del marco de la puerta trasera, murmurando algo por lo bajo que Beto no pudo entender bien. Cuando terminó, regresó al mostrador y se sentó junto a él. Te debo una explicación, dijo, finalmente. Hace 8 años, contraté a un muchacho para este mismo puesto. Se llamaba Ernesto. Buen trabajador, responsable, nunca me dio problemas. Una noche, no sé bien por qué, decidió abrir esa puerta cuando alguien tocó. Nunca supimos qué fue lo que vio del otro lado, porque a la mañana siguiente, cuando vine a abrir la tienda, encontré la puerta abierta de par en par, y no había ni rastro de Ernesto. Su carro seguía en el estacionamiento. Su cartera, sus llaves, todo estaba adentro de la tienda. Pero él había desaparecido. ¿Y nunca lo encontraron?, preguntó Beto, con un hilo de voz. Nunca, dijo Aparicio. La policía investigó, pensaron que tal vez lo habían secuestrado, o que se había escapado por su cuenta, pero no encontraron ninguna pista. Desde entonces, esa cosa, lo que sea que toca esa puerta algunas noches, siempre pide que le abran. Siempre suena desesperada, o familiar, o como alguien que conoces. Pero nunca, jamás, hay que abrirle. ¿Sabe qué es?, preguntó Beto. Aparicio negó con la cabeza lentamente. Un curandero del pueblo me dijo una vez que hay cosas en estos terrenos abiertos, en estas carreteras solitarias, que llevan ahí mucho más tiempo que nosotros. Cosas que aprenden a imitar voces, a imitar necesidad, a imitar miedo, porque saben que eso es lo que hace que un ser humano abra una puerta que no debería abrir. Beto terminó su turno esa noche sentado junto a Aparicio, sin volver a acercarse al pasillo del almacén. A la mañana siguiente, cuando se atrevió a revisar la puerta trasera a la luz del día, notó algo que lo dejó helado. Había marcas en la madera, como arañazos, pero organizados de una forma extraña, casi como si alguien hubiera escrito algo, una y otra vez, en un idioma que no reconocía. Beto renunció esa misma semana. Pero antes de irse, le preguntó a Aparicio si había vuelto a saber algo de Ernesto en todos esos años. Una vez, dijo Aparicio, con la mirada perdida. Como 2 años después de que desapareció, una noche, alguien tocó esa misma puerta. Y era su voz. La voz de Ernesto, pidiendo que le abriera, diciendo que llevaba perdido mucho tiempo, que tenía frío, que por favor lo dejara entrar. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Beto. Aparicio lo miró fijamente, con una expresión que Beto nunca pudo olvidar. Lo que siempre hay que hacer, dijo. No abrí. Esta historia me la contó un hombre llamado Genaro, de unos 45 años, que trabajó por más de una década en una fábrica textil en las afueras de la ciudad. Me pidió específicamente que no revelara el nombre de la empresa, así que voy a respetar eso. Lo que sí les puedo decir es que esta fábrica llevaba operando desde los años 70, y que el edificio, según él, guardaba más historia de la que cualquiera se imaginaba. Esto fue lo que me contó. Genaro empezó a trabajar ahí a los 28 años, en el área de mantenimiento. Su turno era el de la noche, de 11 a 7 de la mañana, encargado de revisar las máquinas, hacer reparaciones menores, y asegurarse de que todo estuviera listo para cuando llegara el turno de producción a las 7. La fábrica, durante la noche, quedaba prácticamente vacía. Solo él,
un vigilante en la entrada llamado Don Pancho, y el zumbido constante de las máquinas que se quedaban corriendo automáticamente durante toda la noche. El edificio era enorme, con 3 naves industriales conectadas por pasillos largos y oscuros, llenos de maquinaria pesada, rollos de tela apilados hasta el techo, y esa sensación particular que tienen las fábricas de noche, como si el lugar respirara, como si las máquinas tuvieran vida propia mientras nadie las observa. Durante los primeros años, Genaro escuchó rumores sobre un accidente que había ocurrido mucho antes de que él llegara, en los años 80. Según contaban los trabajadores más antiguos, una mujer llamada Herminia, que operaba una de las máquinas cortadoras en la nave 2, había muerto en un accidente terrible, la máquina la había atrapado, y para cuando lograron detenerla y sacarla, ya era demasiado tarde. Desde entonces, decían, la nave 2 nunca se había sentido igual. Genaro no le daba mucha importancia a estas historias. Había trabajado en varias fábricas antes, y sabía que este tipo de leyendas eran comunes en cualquier lugar con suficiente historia y suficiente gente aburrida en los turnos de noche. Sin embargo, con el paso de los años, empezó a notar ciertas cosas que no podía explicar tan fácilmente. La máquina cortadora número 7, en la nave 2, la misma máquina, según los rumores, donde había ocurrido el accidente de Herminia, tenía fama entre los trabajadores de mantenimiento de fallar constantemente, de encenderse sola cuando estaba apagada, de necesitar reparaciones que nadie más quería hacer. Con el tiempo, Genaro se convirtió, sin buscarlo, en el encargado no oficial de esa máquina en específico, porque era el único que no se negaba a acercarse a ella. ¿No te da miedo?, le preguntó una vez un compañero, un muchacho nuevo llamado Fidel. Todos dicen que esa máquina está maldita. Son puras habladurías, le contestó Genaro, aunque en el fondo, si era honesto consigo mismo, había cosas que sí lo inquietaban. Como el frío. La nave 2 siempre estaba más fría que las otras dos, sin ninguna explicación mecánica o de ventilación que lo justificara. Como el olor, a veces, a metal caliente mezclado con algo dulzón que nadie más parecía notar. Y como esos momentos, cada vez más frecuentes con los años, en que sentía que alguien lo observaba desde el otro extremo de la nave, entre las sombras de las máquinas apagadas. Todo cambió una noche de noviembre, después de casi 8 años trabajando en la fábrica. Era una noche especialmente silenciosa, hasta Don Pancho, el vigilante, se había ido temprano por una emergencia familiar, dejando a Genaro completamente solo en el edificio por primera vez en mucho tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba una de las máquinas en la nave 1, escuchó un ruido que provenía de la nave 2, el sonido inconfundible de una máquina cortadora encendiéndose. El chirrido metálico, el zumbido del motor, el ritmo constante de las cuchillas moviéndose. Genaro sabía, porque él mismo había apagado y asegurado todas las máquinas antes de empezar su ronda, que ninguna debería estar funcionando a esa hora. Caminó hacia la nave 2 con una linterna en la mano, sintiendo que el frío aumentaba con cada paso que daba, hasta que llegó al pasillo principal, desde donde podía ver las filas de máquinas cortadoras. La máquina número 7 estaba encendida. Las cuchillas se movían en su ritmo habitual, subiendo y bajando, cortando el aire vacío, porque no había ninguna tela puesta en la mesa de corte. Genaro se acercó despacio, revisando el panel de control, buscando el interruptor para apagarla, cuando notó algo que lo hizo detenerse en seco. Sobre la mesa de la máquina, había un pedazo de tela roja, doblada con mucho cuidado, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito minutos antes. Una tela que él no recordaba haber visto en el inventario de esa noche. Apagó la máquina, tomó la tela para revisarla, y en ese momento sintió una gota caer sobre su mano. Miró hacia arriba, pensando que tal vez había una fuga en el techo, pero no vio nada. Miró la tela de nuevo, y notó que tenía manchas oscuras, húmedas, que se estaban expandiendo lentamente sobre la superficie roja. Cuando las tocó con los dedos, sintió una textura pegajosa, y al acercar la mano a la luz de su linterna, se dio cuenta con horror de que era sangre. Soltó la tela de inmediato, retrocediendo varios pasos, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor, buscando de dónde podría haber salido esa sangre, pero la nave 2 estaba completamente vacía, silenciosa, solo iluminada por las luces fluorescentes que zumbaban en lo alto. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos, lentos, arrastrados, viniendo desde el fondo de la nave, desde el área donde se guardaban los rollos de tela sin usar. Genaro apuntó su linterna hacia allá, pero solo alcanzó a ver sombras entre las columnas de tela apilada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz temblando, aunque sabía, en el fondo, que no debería esperar una respuesta normal. Los pasos se detuvieron. Y entonces, desde algún lugar entre las sombras, escuchó una voz de mujer, cansada, como si viniera de muy lejos.
Ayúdame a terminar, dijo la voz. Todavía me falta el pedido. Genaro sintió que todo el cuerpo se le paralizaba. Sabía, sin necesidad de que nadie se lo confirmara, que estaba escuchando a Herminia, la mujer que había muerto en esa misma nave, décadas atrás, atrapada en la máquina número 7, tal vez en medio de terminar algún pedido de producción que nunca pudo entregar. No puedo ayudarte, dijo Genaro, retrocediendo lentamente hacia la salida. Lo siento mucho, pero no puedo. Todos dicen lo mismo, respondió la voz, y esta vez sonó más cerca, aunque Genaro no había visto ningún movimiento entre las sombras. Nadie quiere terminar el trabajo conmigo. Genaro llegó a la puerta de la nave 2 y salió corriendo hacia la oficina de vigilancia, donde se encerró y llamó al número de emergencia de la fábrica, pidiendo que alguien viniera de inmediato. Cuando el supervisor de turno llegó, casi una hora después, encontraron la nave 2 completamente normal, la máquina número 7 apagada, sin ningún rastro de la tela roja ni de la sangre que Genaro juraba haber visto y tocado. El supervisor, un hombre mayor llamado Ubaldo que llevaba 30 años trabajando en esa fábrica, escuchó todo el relato de Genaro sin interrumpirlo, y al final, simplemente asintió, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo similar. Herminia era mi tía, le confesó Ubaldo, después de un largo silencio. Murió cuando yo tenía 15 años. Trabajaba turnos dobles para mantener a sus hijos, siempre bajo mucha presión para cumplir con las cuotas de producción. La noche que murió, según los que estaban ahí, había estado trabajando sin parar durante casi 18 horas seguidas, tratando de terminar un pedido urgente. ¿Por qué nunca le pusieron algo, una placa, algo en su memoria?, preguntó Genaro. La empresa no quiso, dijo Ubaldo, con amargura en la voz. Dijeron que atraería mala publicidad, que era mejor no recordarlo. Pero ella no se ha ido, Genaro. Yo también la he escuchado, muchas veces, a lo largo de los años. Y siempre dice lo mismo, que le ayuden a terminar el trabajo. Genaro pidió que lo cambiaran de área esa misma semana, y el supervisor, sin hacer muchas preguntas, aceptó moverlo a la nave 1 de forma permanente. Nunca más volvió a acercarse a la máquina número 7, ni a la nave 2, en los años que le quedaron trabajando en esa fábrica. Pero antes de que terminara nuestra conversación, Genaro me contó algo más, algo que dijo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su esposa. Unos meses después de ese incidente, cuando ya trabajaba exclusivamente en la nave 1, llegó una mañana temprano, antes de que empezara el turno de producción, y notó que en la nave 2, a través del vidrio de la puerta, la máquina número 7 estaba encendida, cortando aire vacío, tal como aquella noche. Se acercó, solo para revisar, sin intención de entrar, y notó que sobre la mesa de corte había un pedazo de tela roja, doblada cuidadosamente. Y esta vez, junto a la tela, había algo más, una lista de producción, escrita a mano, con una letra antigua, cursiva, que nadie en la fábrica usaba ya. Al final de la lista, con la misma letra, estaba escrito un mensaje que Genaro nunca pudo olvidar. Casi termino. Solo necesito una ayuda más. La siguiente historia me la contó una mujer llamada Yolanda, que trabajó durante casi 2 años como recepcionista nocturna en un hotel de carretera, de esos pequeños, de un solo piso, con el estacionamiento justo enfrente de cada habitación. El hotel estaba ubicado en un tramo solitario, entre 2 ciudades, en una zona que antes había sido una parada importante para camioneros, pero que con los años, después de que construyeran una autopista nueva más rápida, había quedado casi olvidada. Esto fue lo que ella me contó. Yolanda tenía 26 años cuando llegó a trabajar ahí. Había pasado por un divorcio difícil, necesitaba reconstruir su vida, y el trabajo de recepcionista nocturna, aunque solitario, le pareció perfecto, horas tranquilas, poco movimiento, tiempo para pensar y para leer, algo que siempre le había gustado hacer. El hotel tenía 20 habitaciones, todas en una sola planta, formando una herradura alrededor de un patio central con una alberca que ya no se usaba, llena de hojas secas y agua estancada. El dueño del hotel, un hombre llamado Don Casimiro, ya mayor, le explicó el trabajo el primer día con una advertencia particular que a ella le pareció extraña en aquel momento. La habitación 13 nunca se renta, le dijo, mostrándole el mapa de habitaciones detrás del mostrador. Está marcada como fuera de servicio en el sistema. Si algún huésped pregunta por ella, dile que está en remodelación. Nunca, bajo ninguna circunstancia, le des la llave a nadie. ¿Está dañada la habitación?, preguntó Yolanda, pensando que tal vez había algún problema de plomería o de estructura. Algo así, respondió don Casimiro, sin dar más detalles, y cambió de tema rápidamente.
Yolanda no insistió, pensando que probablemente era alguna cuestión de mantenimiento que no se había resuelto por falta de presupuesto, algo común en negocios pequeños como ese. Durante los primeros meses, el trabajo fue exactamente como ella lo había imaginado, tranquilo, con pocos huéspedes durante la semana, un poco más de movimiento los fines de semana, principalmente parejas que buscaban un lugar discreto, y de vez en cuando algún viajero cansado que prefería parar ahí en lugar de seguir manejando de noche. La habitación 13 permanecía siempre cerrada, con las cortinas corridas, y Yolanda casi se había olvidado de que existía. Todo cambió una noche de mayo, cuando un hombre llegó al mostrador alrededor de la medianoche, pidiendo una habitación. Yolanda le asignó la habitación 5, una de las más cercanas a la recepción, le entregó la llave, y el hombre se fue caminando hacia el patio. Ella volvió a su lectura, sin pensar mucho más en el asunto. Cerca de la 1 de la madrugada, el teléfono de la recepción sonó. Era el huésped de la habitación 5. Disculpe, dijo el hombre, con la voz un poco nerviosa. ¿Hay alguien en la habitación de junto? Escucho ruidos muy raros. Yolanda revisó el sistema. La habitación 6, junto a la 5, estaba vacía esa noche. Le dijo esto al huésped, asumiendo que tal vez había escuchado algún animal o el viento moviendo algo. No, la de junto no, dijo el hombre. La otra. La que tiene el número tapado con cinta. Yolanda sintió un escalofrío. La habitación 5 estaba junto a la habitación 13, no a las 6 como ella había pensado. Le explicó al huésped que esa habitación estaba en remodelación, que probablemente había sido el viento o algún trabajador de mantenimiento revisando algo tarde. No suena a mantenimiento, dijo el hombre, con la voz cada vez más tensa. Suena como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Y hay como golpes en la pared que da hacia mi cuarto. Golpes fuertes, regulares, como si alguien estuviera tocando con el puño. Yolanda le prometió ir a revisar, aunque por dentro sentía que no quería acercarse para nada a esa parte del hotel. Colgó el teléfono, tomó una linterna, y caminó por el patio hacia la habitación 13, notando que las luces de las otras habitaciones estaban todas apagadas, que el silencio de la noche se sentía particularmente pesado. Cuando llegó frente a la puerta de la habitación 13, se quedó parada un momento, escuchando. Al principio no oyó nada, solo el sonido lejano de algún camión pasando por la carretera. Pero después de unos segundos, escuchó exactamente lo que el huésped había descrito, golpes sordos, regulares, viniendo del interior de la habitación cerrada, como si alguien estuviera golpeando la pared con el puño, una y otra vez, en un ritmo constante. Yolanda retrocedió un paso, con el corazón acelerado, y en ese momento los golpes se detuvieron por completo. El silencio que siguió le pareció aún más aterrador. Decidió regresar a la recepción, decirle al huésped de la habitación 5 que todo estaba en orden, y esperar hasta la mañana para hablar con don Casimiro sobre lo que había escuchado. A la mañana siguiente, cuando don Casimiro llegó a relevarla, ella le contó todo con detalle, esperando por fin una explicación clara. El hombre suspiró profundamente, se sentó en una de las sillas de la recepción, y finalmente le contó la historia que llevaba guardando desde que había comprado el hotel, 15 años atrás. Antes de que yo comprara este lugar, empezó, el hotel tenía otro dueño, un hombre que según cuentan no tenía muy buena reputación. En la habitación 13, hace ya más de 20 años, ocurrió algo terrible. Una pareja se hospedó ahí una noche, y por razones que nadie supo explicar bien, el hombre atacó a la mujer. La golpeó contra la pared repetidamente hasta matarla, y después se quitó la vida él mismo en esa misma habitación. Los otros huéspedes escucharon los golpes esa noche, pero nadie hizo nada, pensando que era solo una pelea de pareja como tantas otras. ¡Qué horror!, dijo Yolanda, sintiendo un nudo en el estómago. Desde entonces, continuó don Casimiro, cada cierto tiempo, alguien en las habitaciones cercanas reporta los mismos golpes. Siempre el mismo patrón, siempre en la misma pared. Intentamos remodelar la habitación varias veces, cambiar el mobiliario, hasta repintarla completamente, pero los golpes siguen apareciendo de vez en cuando. Por eso decidimos dejarla cerrada permanentemente. Es más fácil así. ¿Y nunca ha intentado hacer que un sacerdote la bendiga, o algo así?, preguntó Yolanda. Lo hicimos, hace años, dijo don Casimiro, con una expresión cansada. Vino un padre, hizo una misa, roció agua bendita por toda la habitación. Durante unos meses, todo estuvo tranquilo. Pero después volvió a empezar. Yolanda decidió que, mientras trabajara ahí, simplemente evitaría acercarse a esa parte del hotel lo más posible, tal como había hecho antes sin saber la razón exacta. Durante casi un año, funcionó.
Escuchaba rumores ocasionales de huéspedes que se quejaban de ruidos, pero nunca volvió a acercarse personalmente a comprobarlo, dejando esas situaciones para el personal de mantenimiento del día siguiente. Todo cambió, sin embargo, una noche de octubre, casi al final de su tiempo trabajando en el hotel. Esa noche, una pareja joven llegó pidiendo hospedaje, y Yolanda, sin pensarlo mucho, les asignó la habitación 12, justo al lado de la 13, porque era la única disponible en ese momento. El hotel estaba casi lleno por un evento en el pueblo cercano. Alrededor de las 3 de la madrugada, el teléfono sonó. Era la mujer de la pareja, con la voz completamente alterada. «Por favor, necesitamos cambiar de habitación», dijo, casi llorando. Hay algo golpeando la pared, y mi novio dice que escuchó una voz de mujer pidiendo ayuda, muy clara, del otro lado». Yolanda sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la calma, tal como le habían enseñado a hacer en situaciones difíciles con los huéspedes. Le ofreció cambiarlos de inmediato a otra habitación, disculpándose por las molestias, e inventando una excusa sobre problemas de tuberías viejas en esa zona del hotel. Cuando colgó el teléfono, decidió, contra todo su instinto, ir a revisar personalmente, pensando que tal vez podía tranquilizar a los huéspedes explicándoles que no había nada extraño, solo ruidos normales de un edificio viejo. Caminó hacia esa zona del hotel con la linterna en mano, y al acercarse a la habitación 13, notó algo que la dejó completamente paralizada. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave y candado adicional, estaba abierta de par en par. Desde el interior, en completa oscuridad, escuchó claramente una voz de mujer, susurrando algo que al principio no pudo entender, pero que después, acercándose un poco más contra su propio juicio, reconoció como una súplica constante y desesperada. «Ayúdenme, por favor. Todavía está aquí. No se ha ido. Por favor, no me dejen sola con él otra vez». Yolanda sintió que las piernas le fallaban. Retrocedió lentamente, sin atreverse a darle la espalda a esa puerta abierta, hasta que chocó contra la pared del pasillo. En ese momento, la puerta de la habitación 13 se cerró de golpe con un estruendo que resonó por todo el hotel, como si alguien la hubiera azotado con todas sus fuerzas desde adentro. Yolanda corrió hacia la recepción y llamó a don Casimiro, quien llegó 20 minutos después, encontrándola sentada en el suelo detrás del mostrador, abrazando sus rodillas. Cuando fueron juntos a revisar la habitación 13, la encontraron cerrada con llave, tal como debía estar siempre, con el candado adicional puesto en su lugar, sin ningún signo de haber sido abierta. Yolanda renunció esa misma semana, incapaz de seguir trabajando ahí después de esa noche. Pero antes de irse, le preguntó a don Casimiro algo que la había estado atormentando desde el incidente. ¿Sabe usted el nombre de la mujer que murió esa noche, hace tantos años? Don Casimiro negó con la cabeza. Nunca lo supe. La pareja se había registrado con nombres falsos, algo común en ese tipo de hoteles en esa época. La policía nunca logró identificarla con certeza. Se quedó ahí, sin nombre, sin nadie que la reclamara. Yolanda me contó que, hasta el día de hoy, cada vez que maneja de noche por esa carretera vieja y pasa cerca de ese hotel, que según sabe, sigue funcionando con otros empleados, siente la necesidad de acelerar, de no mirar hacia el estacionamiento, de no preguntarse si esa noche, en la habitación 13, alguien está tocando la pared otra vez, esperando que finalmente, después de tantos años, alguien decida abrir la puerta y ayudarla. Esta historia me la contó una mujer llamada Perla, que trabajó durante casi un año en un centro de llamadas que operaba las 24 horas, atendiendo principalmente reportes de emergencias no urgentes para una compañía de servicios, cortes de luz, fugas de agua, ese tipo de cosas. El edificio, según ella, había sido antes una fábrica de zapatos, y llevaba más de 30 años funcionando como oficina después de una remodelación completa. Esto fue lo que me contó. Perla tenía 22 años cuando consiguió el trabajo. El turno de la noche, de 12 a 8 de la mañana, pagaba mejor que los turnos diurnos, y ella necesitaba el dinero extra para ayudar a su familia. El piso donde trabajaba, el tercero de un edificio de 5 niveles, estaba dividido en decenas de cubículos idénticos, la mayoría vacíos durante la madrugada, ocupados solo por unos 15 operadores repartidos por todo el espacio. Durante el día, el lugar bullía de actividad, con más de 200 personas trabajando al mismo tiempo. Pero de noche, con las luces principales apagadas y solo algunas lámparas de escritorio encendidas, el piso se convertía en un laberinto de sombras y cubículos vacíos que se extendían más allá de donde la vista alcanzaba a distinguir con claridad. Desde su primera semana, Perla notó que había un cubículo, el número 47, que ningún operador quería usar. Estaba al fondo del piso,
en una esquina alejada de las ventanas, y aunque el sistema lo asignaba automáticamente cuando había suficiente personal, los operadores más antiguos siempre encontraban una manera de cambiarse a otro lugar apenas llegaban a su turno. ¿Por qué nadie usa el 47? Le preguntó Perla a un compañero llamado Saúl, durante uno de los descansos. Ahí se sentaba Marisol, dijo Saúl, bajando la voz. Trabajó aquí antes que todos nosotros. Una noche, durante su turno, algo pasó. Nadie sabe exactamente qué, pero cuando el supervisor la encontró, estaba completamente en shock, sin poder hablar, temblando en su silla. La llevaron al hospital, y nunca regresó a trabajar. Renunció por escrito, sin dar explicaciones. ¿Y qué se supone que vio? Preguntó Perla. Nadie lo sabe con certeza, dijo Saúl. Pero desde entonces, los que se sientan ahí, aunque sea una sola vez, empiezan a recibir llamadas raras. Llamadas donde nadie contesta, o donde escuchan una respiración muy cerca del auricular. Algunos dicen que han escuchado su propia voz repetida del otro lado de la línea, como un eco retrasado. Perla decidió, como el resto de sus compañeros, evitar ese cubículo lo más posible. Durante los primeros meses, funcionó sin ningún problema. Pero una noche, debido a una falla en el sistema de asignación automática, y con varios operadores faltando por enfermedad, el supervisor le pidió que se sentara en el 47 solo por esa noche, prometiéndole que sería la excepción. Perla aceptó, aunque con cierto nerviosismo, recordando lo que Saúl le había contado. Se sentó en el cubículo, ajustó su diadema con micrófono, y empezó a recibir llamadas normales durante la primera hora, gente reportando cortes de luz en su colonia, preguntas sobre facturación, quejas comunes que ella sabía manejar perfectamente después de meses de experiencia. Alrededor de las 3 de la madrugada, recibió una llamada de un número que el sistema no lograba identificar, mostrando solo una serie de ceros en la pantalla. Contestó de todas formas, siguiendo el protocolo estándar. Buenas noches, gracias por llamar, ¿en qué puedo ayudarle? Dijo, con el tono profesional que había practicado tantas veces. Del otro lado de la línea, solo escuchó silencio. Un silencio denso, con una respiración muy suave de fondo, como si alguien estuviera ahí, escuchando, sin decir nada. ¿Hola? Insistió Perla. ¿Hay alguien ahí? La respiración se hizo un poco más audible, y entonces, después de varios segundos de silencio incómodo, escuchó una voz susurrando, tan bajo que tuvo que subir el volumen de su auricular para entenderla con claridad. Ayúdame, decía la voz. No puedo salir. Señora, ¿me puede decir su dirección? Preguntó Perla, siguiendo el protocolo automáticamente, aunque algo en su instinto ya le decía que esa llamada no era normal. No puedo salir, repitió la voz, esta vez un poco más fuerte, con un tono de desesperación creciente. Está oscuro. No encuentro la puerta. Perla sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero continuó intentando ayudar, tal como le habían entrenado. Voy a transferir su llamada a emergencias, no cuelgue por favor, dijo, empezando a mover el cursor hacia el botón de transferencia. No sirve de nada, dijo la voz, de repente clara, muy clara, como si la persona estuviera hablando directamente en su oído, en lugar de a través del auricular. Llevo aquí mucho tiempo. Nadie me puede ayudar. Perla, sin poder evitarlo, giró su silla para mirar hacia atrás, hacia el pasillo oscuro entre los cubículos vacíos, sintiendo la certeza irracional de que alguien la estaba observando desde ahí. No vio a nadie, solo las hileras de escritorios vacíos, iluminados apenas por la luz azulada de las pantallas de las computadoras en reposo. Cuando volvió a poner atención a la llamada, la voz había cambiado de tono completamente. ¿Por qué te sentaste aquí?, preguntó, con un tono que ya no sonaba desesperado, sino molesto, casi amenazante. Este es mi lugar. Voy a colgar, dijo Perla, con la voz temblando, alcanzando el botón para finalizar la llamada. No puedes irte, dijo la voz, justo antes de que ella lograra colgar. Yo tampoco pude. Perla colgó el teléfono con la mano temblando, y se quedó sentada, respirando agitadamente, tratando de convencerse de que había sido solo una broma de mal gusto, algún cliente molesto jugando con el sistema. Pero cuando revisó el registro de llamadas en su computadora, notó algo que la dejó completamente helada, el sistema no mostraba ningún registro de esa llamada. Como si nunca hubiera existido. Decidió levantarse del cubículo y caminar hacia el área de descanso, necesitando alejarse de ese lugar aunque fuera unos minutos. Mientras caminaba entre los cubículos vacíos, escuchó, muy claramente, el sonido de un teléfono sonando detrás de ella.
Se dio la vuelta, y notó que era el teléfono del cubículo 47, el que acababa de dejar, sonando insistentemente en la oscuridad. Nadie más en el piso pareció escucharlo. Los otros operadores seguían trabajando normalmente en sus propios cubículos, completamente ajenos a lo que estaba pasando. Perla se quedó parada, paralizada, viendo la luz roja del teléfono parpadeando en la distancia, hasta que finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, dejó de sonar. No volvió a sentarse en ese cubículo esa noche. Le pidió a su supervisor que la cambiara de lugar, inventando un dolor de cabeza, y terminó su turno sentada junto a otros compañeros, evitando quedarse sola en cualquier momento. A la mañana siguiente, antes de irse, decidió preguntarle a Herminia, la supervisora del turno de día, si sabía algo más sobre lo que le había pasado a Marisol años atrás. Herminia, que llevaba trabajando en la empresa desde que el edificio era todavía la fábrica de zapatos, la miró con una expresión seria antes de contestar. Marisol nunca contó exactamente qué vio, dijo Herminia. Pero antes de que este edificio fuera un centro de llamadas, cuando todavía era la fábrica, hubo un incendio, hace más de 30 años. Un incendio que empezó justo en esa esquina del piso, donde ahora está el cubículo 47. Varias trabajadoras quedaron atrapadas ahí, en lo que entonces era una bodega sin salida de emergencia bien señalizada. No todas lograron salir a tiempo. ¿Cuántas murieron?, preguntó Perla, con un nudo en la garganta. 3, dijo Herminia. Nunca se supo bien por qué, pero una de ellas, según los reportes de la época, se quedó atrapada intentando ayudar a las otras 2 a encontrar la salida en medio del humo. Ella fue la última en morir, según los bomberos que llegaron al lugar. Perla sintió que todo el cuerpo se le erizaba, recordando las palabras exactas que había escuchado por teléfono esa noche: no puedo salir. Está oscuro. No encuentro la puerta. Renunció a ese trabajo 2 semanas después, sin dar muchas explicaciones, solo diciendo que había encontrado algo mejor. Pero antes de irse, algo sucedió que ella nunca pudo olvidar del todo. Era su último turno, y estaba recogiendo sus cosas del casillero, cerca de las 7:30 de la mañana, cuando su teléfono personal, no el de la oficina, sino su propio celular, recibió una llamada de un número desconocido, con la misma serie de ceros que había visto aquella noche en el sistema de la empresa. No contestó. Dejó que sonara hasta que se cortó sola, y guardó su teléfono rápidamente en su bolsa, decidida a no volver a pensar en ello. Pero esa misma tarde, revisando su teléfono por curiosidad, notó que había un mensaje de voz guardado, de un número que ella nunca había marcado ni contestado. Dudó mucho antes de escucharlo. Cuando finalmente se atrevió, solo eran 4 segundos de audio, el sonido de una respiración suave, y al final, casi inaudible, una voz susurrando su nombre. Perla borró el mensaje de inmediato, y cambió de número telefónico esa misma semana.